el pastor Jonathan Labrador y esta es la comunidad cristiana Los Cocuyos y estamos ubicados en Caracas, Venezuela, y hoy nuevamente para ministrar la palabra del Señor. Quiero hacer un paréntesis nuevamente en nuestra serie reciente en Oseas. Vamos por el capítulo 3 y la enseñanza número 5, pero quiero hacer un paréntesis para traer nuevamente otro mensaje que considero tan oportuno, tan pertinente para nosotros. Estaré en el libro del profeta Isaías, el profeta mesiánico, el profeta evangélico, así le han llamado al profeta Isaías. Quiero tener una palabra de oración antes, preparemos el corazón. Te invito a tener una oración siempre antes de la administración de la palabra, para que el Señor prepare nuestros corazones. Sé que lo hace, pero para que estemos conscientes de ese proceso que el Señor lleva en nuestra vida, de preparar nuestros sentidos, de preparar el depósito de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestro raciocinio, para recibir su palabra, que es el único mensaje que la humanidad entera necesita, el único mensaje que trae paz a nuestra vida y que libera nuestra alma. Así que oremos. Amantísimo Dios, delante de ti estamos, Señor, una vez más, y quiero pedirte que nos bendigas con la revelación de tu palabra. Que al apuntar a tu palabra, yo como siervo, al ministrar tu palabra, Señor, sea usado por tu Espíritu que revela lo que hay en ella, en nuestra vida, a nuestro espíritu. Que tu Espíritu, Señor, nos haga entender lo que está en tu palabra, que podamos tener discernimiento y que tu palabra siga trayendo vida, que tu palabra sea esa agua que tanto nuestra alma necesita, que tu palabra sea ese pan que tanto nuestra alma necesita, tanto agua como alimento para saciar la sed y para calmar el hambre de nuestra alma. Señor, que hoy podamos tener un encuentro con tu Hijo a través de tu palabra, palabra de poder, palabra que reaviva, que restaura, palabra que resucita, palabra que limpia, purifica, santifica nuestra vida. Señor, que podamos tener hoy delante de tu palabra una actitud humilde para recibirla y para ser exhortado por ella. Que podamos cambiar el rumbo, que podamos dar una vuelta de 180 grados en nuestro caminar actualmente y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. El título que he escogido para esta enseñanza es Sin rumbo, cuando perdemos de vista lo esencial. Sin rumbo, cuando perdemos de vista lo esencial. Y estaremos en Isaías capítulo 5, versos del 20 al 3. Quiero tener una pequeña introducción para avanzar en la enseñanza. Luego leeremos y luego expondremos unos 2, 3 puntos para luego ir a una aplicación final. ¿Alguna vez quizás te has sentido sin rumbo en esta vida? Sí, probablemente, incluso aquellos que manejamos, yendo a algún lugar que quizás hemos ido por primera vez o iremos por primera vez, utilizamos el GPS, utilizamos los aplicativos móviles de geolocalización porque no conocemos el rumbo. Necesitamos una guía. Quizás en algún momento hemos perdido el rumbo. Quizás también sientes que tu vida en algún momento no ha tenido sentido, no ha tenido propósito. Y quizás nos hemos preguntado en algún momento, no sé, quizás sí, si realmente la vida tiene sentido, si realmente vale o tiene sentido, propósito vivir esta vida. No sé, quizás ha pasado eso por tu mente. En algún momento esas son preguntas que el ser humano suele hacerse. Cuando hay una crisis existencial o de identidad, una crisis emocional, pues son otros los ideales y valores que conducen a esta sociedad. Quizás tú te estás haciendo esta pregunta porque estás viendo un contraste enorme entre principios y valores o ética o moralidad que has visto modelar en tu hogar, o a falta de ellos, pero ahora estás viendo también en la sociedad y en la cultura actual a nivel global, algo que no tiene parangón, no tiene comparación en temporadas anteriores, y es una pérdida de la ética y de la moralidad y del sentido y del rumbo, y una falta de discernimiento para distinguir entre lo verdadero
y lo falso. Y me parece que esta sociedad, por todo lo que estamos viendo a nivel global, está muy confundida. Hoy la sociedad considera lo temporal eterno y lo eterno lo considera temporal. Hoy hemos intercambiado eso. Y realmente la causa principal es el pecado que abunda en el corazón del hombre. El pecado ha hecho que perdamos la brújula, que perdamos el rumbo. Hoy hemos perdido de vista lo esencial, lo eterno, lo más importante. Hoy divagamos como zombies realmente. Esa es, de vez en cuando camino en la calle, ando en la calle, en las avenidas, quizás comprando algunas cosas, el Señor me permite, porque son esas cosas que el Espíritu es el único que puede hacerte ver. El Señor me permite ver personas deambulando en las calles realmente, y es un sentido espiritual que el Señor permite, es una ventana muy pequeña que el Señor permite que tú puedas tener frente a ti para ver personas, decenas, centenas o millares de personas en la calle con aspecto de zombies. Personas que han perdido todo el sentido y el propósito y hasta el alma en su vida, que no se les ve un rumbo seguro. ¿Cuáles son los valores y prioridades que guían tu vida? ¿Cuáles son esos estándares altos, no bajos? Porque la sociedad cada vez coloca estándares bajos. Sí, y te lo voy a dar en cifras. La pérdida del rumbo y la pérdida de visión, quiero darte algunas cifras. El aborto, según la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, cada año se provocan alrededor de 73 millones de abortos en todo el mundo. No es una cifra para nada despreciable. Es importante esta cifra. Esa es la sociedad. Y cada vez estamos viendo más naciones afrentando el diseño de Dios, diciendo, sí, estamos aprobando vía legislatura, vía ley, vía Senado, estamos aprobando el aborto, el hambre. La misma Organización Mundial de la Salud prevé un 8% de la población mundial para el 2030, 670 millones de personas que estarán pasando hambre. Alrededor del 10% de la población mundial. Son cifras que están allí. La misma página, la OMS, estima en violencia infantil que hasta un 14% de niños, hasta 1.000 millones de niños entre la edad de 2 hasta 17 años en todo el mundo han sido víctimas de abuso sexual, abuso físico, abuso emocional y abandono. Estamos hablando del año 2022. Estamos hablando entonces de aborto, de hambre, estamos hablando de cifras a escala global, violencia infantil, y ahora quiero hablarte de Latinoamérica y específicamente Venezuela. Estoy hablando de mi país. Según el portal Estatista, el índice de percepción de corrupción de nuestro país se ubica en 13. Esa cifra pareciera pequeña, sí, pero a lo más cercano a cero significa un mayor y más alto grado e índice de corrupción. Escúchame, es el país con el índice de corrupción más alto en Latinoamérica y en el Caribe, Venezuela. No estamos hablando de otro país. Esas son cifras y pudiéramos hablar de Centroamérica, pudiéramos hablar de Latam, de Latinoamérica, de todo el occidente del mundo, y las cifras no van a estar distintas a estas. El índice de percepción de corrupción de nuestro país se ubica en 13, y más cercano a cero es mayor grado e índice de corrupción. Otro, el índice de Estado de Derecho o el índice de apego a las leyes, el mismo portal, dice que nuestro país quedó a nivel regional y mundial con el país con menor apego a las leyes, con el menor apego al Estado de Derecho, seguido por Nicaragua
y seguido por Haití. Ahí está en la internet estas cifras. Son cifras que no se ventilan, pero esta es la realidad. Estoy hablando como venezolano que puede sentir el fragor de esto que está aquí y que es cierto. Es una percepción, pero es una percepción general en el país. Estas cifras no son de aliento, son de desaliento, sin rumbo, cuando lo esencial lo hemos perdido, cuando perdemos de vista, cuando nuestro GPS, nuestra geolocalización de la santidad se ha perdido, cuando ese sistema de posicionamiento global o de posicionamiento de localización se ha extraviado, cuando los radares, ese sistema que controla la aeronáutica o el espacio aéreo, los controladores aéreos, pierden el control del radar y se pierden los aviones y no saben dónde está. ¿Usted se imagina el colapso del tráfico aéreo si los radares o los sistemas de control aéreo se pierden, son hackeados, por ejemplo? ¿Se podrá imaginar la crisis y el caos en todo el sistema de navegación aeronáutico? Pues yo creo que esos sistemas de controles emocionales, controles espirituales, controles sociales, yo creo que se han extraviado, porque hoy la sociedad está sin rumbo. Generan un profundo dolor estas cifras. Son cifras, algunas cifras de aborto, de hambre, de violencia infantil. Cada vez hay un mayor enriquecimiento en las naciones más grandes en el mundo, las urbes más grandes en el mundo, pero hay cada vez más crisis de hambre, de violencia infantil, de aborto, de corrupción, particularmente en este lado del mundo, en Occidente, y especialmente en Latinoamérica y en el Caribe. También el estado de percepción de apego a las leyes, del Estado de Derecho. Lo que quiero resaltar hoy, habiendo dado inicio con estas cifras, nada alentadoras por cierto, es el perverso resultado que conseguimos al perder de vista lo esencial, al perder de vista lo eterno, lo más elemental en nuestra vida. Lo que quiero traer a la mesa hoy es, cuando nosotros cambiamos nuestra visión de lo eterno por lo temporal, por lo superficial, por lo transitorio, por el empaque, por lo de afuera y no por lo que está adentro. Esos son los resultados. Y tenemos que reflexionar como familia, como iglesia, individualmente, como nación, como región. Toca, mis hermanos, porque los tiempos son difíciles. Y según la recomendación de Pablo, necesitamos caminar y entender y saber muy bien y andar sabiamente en estos tiempos, porque son tiempos difíciles, son tiempos de los últimos tiempos, son tiempos de las últimas temporadas por vivir en esta época antes que venga Cristo. Por lo tanto, tocará pensar muy bien los pasos que vamos a dar. Hoy hablaremos acerca de la pérdida de la vista de lo esencial en nuestras vidas. Cuando tenemos miopía, por ejemplo, se pierde, perdemos de vista lo esencial. La mirada no está muy clara, no hay nitidez, hay dificultad para precisar a cierta distancia los objetos, personas, los rostros, las letras. Tendríamos que ir hacia un oculista, hacia un oftalmólogo, un optometrista, un especialista de la vista para que nos dé el diagnóstico, para colocar corrección y caminar. Y con todo y eso irá avanzando el grado de corrupción en la vista, el grado de corrupción en el corazón, el grado de santificación quizás se ha ido perdiendo, hemos abandonado ese caminar en Cristo. Veremos las consecuencias en nuestra vida, en nuestras sociedades, culturas, en nuestras familias, en nuestras naciones. Consecuencias de perder la mirada. Nos hemos quedado con lo accesorio, con el empaque, con el ornamento, con lo que adorna
y no nos hemos puesto a ver lo interno, lo que está adentro. Lo de adentro ya no es tan esencial. Lo que domina el corazón ya no es tan esencial. Ahí vamos con los sentimientos, con los deseos a flor de piel. Y vamos, somos hormonas andantes, dando del timbo al tambo pasos, tratando de saciar esos deseos. La dopamina va alimentando el cerebro y nuestras células y nuestro sentido, nuestro sistema nervioso central, y estamos como bajo especie de un alucinógeno continuamente. Y va desgastando el alma, y va desgastando el ser, el espíritu se va desgastando y hay una sequedad en el alma, sin rumbo, cuando hemos perdido de vista lo esencial y necesitamos reflexionar profundamente. Sí, hoy tendrías que estar diciendo, esa enseñanza es conmigo, esa predicación es conmigo, Dios está encontrándose conmigo, ese mensaje es para mí. Tendrías que estar diciendo eso en este preciso momento. Lo esencial es lo primordial y lo principal en nuestra vida, no es lo secundario lo principal. Sin embargo, hemos perdido de vista eso, estamos sin rumbo. Lo esencial es fundamental, es lo sustancial, es lo primordial, es lo principal en nuestra vida. Lo esencial tiene que ver con el plan de Dios. Lo esencial y lo eterno tiene que ver con la palabra. Lo esencial, primordial y principal y más importante y eterno tiene que ver con la agenda de Dios, no con nuestras agendas. Lo esencial es la palabra. Lo esencial es el mensaje del Evangelio. Lo eterno es el Evangelio mismo, Cristo, no el mensaje que está dando la sociedad, no el mensaje que la cultura está dando a nivel global. No son los mensajes que están en los grandes medios de comunicación y de difusión masiva, en las redes sociales. Ese no es el mensaje. El mensaje está en las Escrituras. Pero es fatal estar confundido entre lo verdadero y lo falso. Ahí hay una gravedad. Es fatal confundir la mentira con la verdad. Es fatal. Riesgos de vivir así, confundiendo lo eterno con lo temporal, riesgos de confundir la luz con la oscuridad, riesgos de confundir la vida con la muerte. Confundimos la verdad con la mentira. Esa es la razón por la cual este mundo está tan convulsionado. Nos han vendido una narrativa que es mentira por todos los lados por donde usted quiere entrarle. Cualquier razonamiento y argumento que te presenten en la mesa hoy, por cualquier flanco, tiene visos de mentira por cualquier lado. Y hoy el Hijo de Dios necesita tener el discernimiento del Espíritu. Estamos surgidos del discernimiento del Espíritu, de la palabra de Dios que gobierne nuestro corazón. Y a lo largo de toda la Escritura encontramos ese espíritu de confusión. Ese espíritu de confusión, sí, ese es el espíritu. Un letargo en el que hemos quedado en el tiempo y nos han enamorado con mentira, vestidas de verdad en algunos momentos. Y eso no es nuevo, confundir la luz con la oscuridad, la verdad con la mentira, la vida con la muerte. Estaremos en el libro del profeta Isaías aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, 700 años. Isaías nos entrega 6 ayes. Ay, 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 ay de esto, ay de aquello, ay, ay, ay. Son lamentos por una situación espiritual crítica de muerte que el profeta está visualizando. Los primeros 6 capítulos del libro de Isaías es una introducción a un gran mensaje que el profeta tiene que traer a la nación. No está muy bien el estado espiritual de la nación. De hecho, ha hecho metástasis. Todo el cuerpo de Israel, nacionalmente, como cuerpo, como nación, ha hecho metástasis. Y Isaías trae 3 mensajes. En el capítulo 5, ahí estaremos particularmente.
Hay una introducción general, los 6 capítulos, pero estaré en el capítulo 5, que es una parábola. Todo el capítulo 5 es una parábola hermosa, una parábola muy sencilla de hecho, pero nosotros estaremos en el verso del 20 al 23. La parábola no es más que una viña sobre la cual Dios ha tenido unas altas expectativas, pero se han frustrado. Se esperaba que la viña diera uvas dulces, pero ha dado uvas agrias, amargas, silvestres, para nada de acuerdo a la semilla que se había seleccionado. Ha dado esta viña, por lo tanto, ¿qué haré con mi viña? Esa parábola de la viña, y es un canto. Isaías capítulo 5, es hermoso ese capítulo. Esa parábola es el tercer mensaje de juicio para el pueblo de Israel. Leamos. Isaías capítulo 5, versos 20 al 23. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por la luz y la luz por tinieblas. Ay, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos podemos quedar solo con ese versículo 20. Verso 21. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligente ante sí mismos. Ay, ay, ay. Verso 22. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebida, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Aquellos que se dan al vino, a la libación de bebidas alcohólicas y pierden la verticalidad, pierden la sobriedad, para luego pervertir la justicia. Justifican al impío porque lo sobornan. Eso no es aquí, eso pareciera otra película que nos hayan contado. Y quitan al justo su derecho. Mis hermanos, qué lamentable que el pueblo del Señor, dirigido por Dios, sobre el cual se ha depositado el Espíritu de Dios, llegue a estas conclusiones. Hayamos llegado a este estado tan lamentable, tan deplorable. Qué lamentable que el pueblo de Dios, llamado por Dios, habiendo hecho un pacto unilateral Dios con ellos, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Qué lamentable que haya perdido el rumbo, que haya extraviado el discernimiento que solamente Dios da para conocer y discernir lo bueno y lo malo, lo amargo de lo dulce, la luz de la oscuridad, la mentira de la verdad, la vida de la muerte. Qué lamentable. Y es fundamental que analicemos la confusión del alma y las causas también. Vamos a estar pasando sobre varios textos bíblicos para entender a profundidad por dónde fue que el pueblo de Israel anduvo, cuáles fueron esas trampas cazaosos que atraparon los pies del pueblo de Israel. Analizaremos un tiempo oscuro que vivió el pueblo, sacaremos algunos ejemplos y haremos algunas aplicaciones para nuestra vida hoy. Consecuencias de perder de vista lo esencial. Ese es nuestro primer punto. Tal como la lluvia lo moja todo, mi hermano y amigo, tú que nos ves o nos escuchas a través de Radio Dinámica. Cuando estamos confundidos, cuando hemos perdido el rumbo, no solamente te afectas tú. Así como cuando la lluvia, cuando llueve, moja todo absolutamente, no hay nada que no quede sin el rocío de la lluvia o sin el rocío de la mañana, sin el agua caer de la lluvia. Así mismo es cuando hemos perdido el rumbo, cuando estamos perdidos completamente, hemos extraviado la brújula, se ha descalibrado la brújula ha perdido el norte y cualquier rumbo parece correcto. También tu familia se afecta tu entorno, tus vecinos, se afectan tus compañeros de trabajo, se afectan los hermanos en la iglesia local, se afecta a la nación completa, personalmente. Y eso es lo que había sucedido con el pueblo de Israel, tanto de Israel como Judá, las dos regiones o los dos imperios, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá, habían extraviado el norte, habían caído en una espiral de violencia autodestructiva, de destrucción. Habían dejado la nación al borde del acabose completamente, producto de la idolatría,
producto de haber perdido el norte. Los reyes de Judá, los reyes de Israel hicieron lo propio también, hicieron lo suyo. Los metías a todos en un pote y no sacabas absolutamente nada bueno de ese pote en donde estaban los reyes que estaban sobre Israel. El pueblo prefirió quedarse con el adorno, con lo accesorio, con lo temporal y desechar lo eterno, desechar lo principal. Y como resultado de esta espiral de violencia, algunos aspectos que sucedieron. Vamos a ver algunos de esos aspectos, algunas cosas que se afectan cuando perdemos el rumbo. Algunas cosas que empiezan a suceder, que son esas consecuencias, que son esas facturas que empezamos a pagar, producto de perder el rumbo. Mi amado, te pediría por el Espíritu de Dios que estés reflexionando qué cosas están aconteciendo en tu vida hoy, producto de haber perdido el rumbo. Le has dicho que no a la verdad, le has dicho que sí a la mentira, le has dicho que sí a la muerte, le has dicho que sí a lo temporal, le has dicho que sí a la hipocresía. Hermano, se está pagando una factura muy alta como nación por haber albergado la mentira en vez de la verdad. Y Dios había derramado su palabra, nos ha hablado como nación, como venezolanos, nos ha hablado a través de pastores, líderes, profetas que el Señor ha hablado desde los años 60, 70, 80, 90, década tras década, y no les prestamos atención. Hoy estamos viviendo los resultados de eso. Consecuencias, primera consecuencia, nuestra espiritualidad es afectada, se afecta. ¿A qué me refiero? Empezamos a dar pasos en retroceso en nuestra relación con Dios. Ir a la iglesia, congregarme, escuchar la palabra, no tengo tiempo. Ya eso no tiene sentido, pastor. Ya no me parece que es lo mismo. Empieza a afectarse mi relación con Dios. Empieza a afectarse tu relación con la iglesia local, con tus hermanos, con tu verdadera familia. Se afecta definitivamente. Y empiezas a creer la matriz de mentira que el mundo y la sociedad está inculcando a través de los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Y dejas de prestar atención al mensaje verdadero, a la Biblia, a las Escrituras. Cualquier siervo de Dios que esté predicando ya pones en duda cualquier mensaje. La primera causa, nuestra espiritualidad, nuestra devoción con Dios, nuestra búsqueda, nuestra relación se afecta. Israel siempre había luchado contra el paganismo, pero le dio espacio al paganismo. Siempre había luchado contra el paganismo cananeo, pero tarde o temprano sucumbió. Ahí está el rey Acab, está su esposa Jezabel. Instituyeron oficialmente el culto a Baal, siendo judíos, habiendo sido llamados por Dios para estar al frente de la nación, particularmente a Acab, no a Jezabel. Ese después fue una transacción que se hizo, una mujer fenicia, pagana, con costumbres terribles. Bueno, vino el hombre de Dios, el que debía tener discernimiento, el que tenía que tener, el que debía o estaba exigido a tener el corazón conforme a Dios para ministrar sobre la nación, para mantener el orden espiritual, social, moral. No, se extravió también. Acab trae de nuevo el paganismo entonces. Se casa con esta mujer Jezabel y Jezabel es la entrada del paganismo oficial para el pueblo de Israel. El baalismo ya no era el judaísmo. Ya no era la adoración al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es el baalismo. Y empieza a ser influyente. Ahí está el profeta Elías en el Monte Carmelo contra 850 profetas. Profetas de Baal y profetas de Acera. En total 850 profetas contra uno. Y prevaleció aquel siervo que venía de parte del Dios Todopoderoso, que es el mismo Dios que nosotros creemos hoy. El Dios Baal se convirtió en el Dios utilitario,
que el pueblo de Israel acudía para pedir y para solicitar y ya habían desplazado al Dios verdadero, al Dios de los hebreos. Baal entonces se convierte en el Dios de Israel. Hay un retroceso que Dios tienes instalado en el corazón. Tu espiritualidad se afecta definitivamente. Tu relación con Dios se afecta. Empiezas a abrazar otros valores. Otros afectos te enamoran. Hay otras cosas más importantes en tu corazón que Dios. ¿Cuáles son esos ídolos que están allí en tu mesa, en la nevera, en tu cocina, en la mesa de tu cuarto, en la mesa de la sala, de tu comedor? ¿Cuáles son en tu vehículo, en tu trabajo, en tus relaciones? En ese mismo sentido, entonces vemos que quien toma el lugar que Dios ocupaba es otro Dios. Tu espiritualidad se afecta, tu relación con Dios se afecta, tu devoción con Dios, tu acercamiento, tu relación con Cristo se afecta. Cuando pierdes el rumbo y cuando las cosas eternas dejan de tener valor para ti, sentido y propósito, y ya las cosas temporales las abrazas porque te dan gratificación inmediata, entonces se afecta tu espiritualidad. Segundo lugar, hay una ausencia de solidaridad en la familia, en la nación, en el trabajo, en el vecindario. Ya no hay amor los unos por los otros. Entonces, el primer mandamiento, el amor hacia Dios, se afecta. El segundo mandamiento, el amor hacia tu prójimo, se afecta. Ese gran mandamiento con promesa, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese gran mandamiento que Jesús los encapsula a ambos y los trae en el Nuevo Testamento, englobando todo el decálogo de los 10 mandamientos en uno o en dos, se afectan ambos. Aparece el profeta Elías. El profeta Elías es llevado a un río, allí es alimentado por cuervos. ¿Recuerdas eso? En el primer libro de Reyes viene una sequía que el Señor propicia y el Señor lo lleva hacia Sarepta. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 10 al 12. Él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Este es Elías hablando con la viuda de Sarepta. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, verso 12, mira qué escenario tan sombrío, tan difícil, tan triste. Verso 12, pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Tú puedes visualizar el dramatismo increíble que el Señor a través del profeta nos está mostrando en esta primer libro de Reyes. Una mujer en el escalón más bajo, una viuda, desasistida completamente, sin expectativa de vida, lo último que le quedaba. Y ahí está el hombre de Dios. Dios trayendo auxilio a una mujer al borde de la muerte, producto de la crisis que la nación estaba experimentando, producto de la corrupción que en nuestros países hoy están sumidos profundamente. Los más desasistidos están sufriendo la penuria y están viviendo la experiencia de la ausencia de solidaridad. Ya no nos amamos, ya no nos preocupa ver personas en la calle, estamos tan acostumbrados a ver personas. Es como el judío que pasó y vio al samaritano. O el samaritano, vio al judío ahí tirado en el piso, el buen samaritano que pasó y pudo hacer algo a favor de ese hombre. ¿Qué está pasando con nosotros? Nos ha golpeado la crisis de tal manera que ha quedado en evidencia la falta de amor, la ausencia de amor los unos por los otros.
la ausencia de solidaridad, pero no tanto en la familia, porque quizás dentro de la familia todavía esos lazos están fuertes, allegados. Saca un poco el espectro de tu ayuda, un poco más allá, y llévalo fuera de tus límites, a ver si alcanza la red. Si podemos ir un poco más allá y estirar un poco nuestra piedad, a ver si aguanta, a ver si tiene un poco más de tolerancia. Y creo que habiendo perdido el rumbo como nación, como familia e individualmente, hemos también perdido la solidaridad. Y eso tenemos que reflexionar, mis hermanos. La historia de esta mujer me conmueve. Está al nivel de la degradación de la sociedad. El ver cómo se mueren los niños de inanición, de hambre, que ya no les importa. Se siguen consiguiendo los niños recién nacidos en los botaderos de basura, en los vertederos. Niños siendo explotados en las grandes naciones, grandes urbes, trabajando a edades que no pueden trabajar esas edades. Todavía necesitan la formación en el hogar. Niños que no están dentro del sistema educativo, niños que no están dentro de un sistema de salud, ni siquiera un sistema de salud público que les pueda garantizar su salud medianamente. Me duele mucho la indolencia en la máxima expresión, producto de haber perdido el rumbo. El problema no es la indolencia, esa es la causa. Esa es la consecuencia, perdón. La consecuencia es la indolencia. La consecuencia es la pérdida de la espiritualidad, de nuestro acercamiento al Señor, de nuestra intimidad con Dios. Esa es la consecuencia, la causa, haber perdido el rumbo. Como nación, haberle dado la espalda a Dios. Tercer punto, una profunda incapacidad para tomar decisiones. Pero para tomar decisiones de verdad y aferrarnos a la verdad, que cueste absolutamente el mundo para nosotros, si debemos tomar una decisión que conlleve grandes pérdidas para nosotros, pero si es una decisión a favor de la verdad. Que cueste toda la factura del mundo, mis amados. Escucha muy bien, que cueste toda la factura que deba costar, todo el riesgo que debamos asumir por tomar la decisión por la verdad, no por la mentira, no por la oscuridad. Elías frente a los 850 profetas en el Monte Carmelo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Esto es una joya. Después que deja en vergüenza a toda esa cantidad, casi 1 millar, casi 1000 profetas de mentira, de fantoche, de cartón, del mal, de la oscuridad, de la mentira, de la falacia, de la falsificación, casi 1000. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, después que los expuso y después que Dios les mostró quién es el Dios verdadero, Dios le ha demostrado a esta mi nación Venezuela quién es el Dios verdadero. Dios lo ha dicho y lo sigue diciendo. Lo ha dicho. Después que Dios le demostró a todos en el Monte Carmelo, en ese espectáculo de vergüenza para todos esos espíritus malignos que estaban allí, siendo derrotados por un hombre sencillo, un hombre humilde, sensible. Le dice Elías esto y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo van a estar divagando entre dos aguas? Si el Señor es Dios, seguidle. Así mi Dios. Si el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, si el Dios de David, de Salomón es Dios, seguidle. Si el Dios de los hebreos es Dios, síganle. Y si Baal, si Dios es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Mis hermanos, qué vergüenza, qué tristeza no saber tomar una decisión. Josué está allí diciéndole al pueblo, es necesario que sepan a quién seguir hoy, pero mi casa y yo
Serviremos a Jehová de los ejércitos. Josué estaba muy claro. Elías estaba muy claro a quién seguir. Hoy, tú que me escuchas, mi amado, tú que nos estás viendo hoy, ¿sabes a quién seguir? ¿Sabes a qué voz prestarle atención hoy? Creo que hemos perdido el rumbo. No sabemos distinguir entre la verdad y la mentira, no tenemos fundamento. ¿Qué tanto hemos perdido de vista lo esencial que no estamos dispuestos a pagar el precio por la verdad, sino nos quedamos ahí? Hoy no sabemos, pastor, qué hacer. Pero dile que eso no es verdad. Dale, tú tienes las pruebas, pastor, pero es que, no sé, déjame pensarlo. Pero devuelve eso, ese dinero no es tuyo. Pero bueno, es que es una bendición, pastor. Eso no es una bendición, no es tuyo, devuélvelo. Bueno, yo le digo mañana lo que voy a hacer. Ahí estamos. Esa es la decadencia en la que estamos hoy. No sabemos tomar una decisión entre la verdad y la mentira. Y al no decidir por la verdad, hermano, déjame decirte algo, estás decidiendo por la mentira indirectamente. Al no decantarte de una vez por todas por la verdad, estás decidiendo por la mentira. El profeta Elías vence a los 850 profetas de Baal. 25 años después solamente faltaron. Se muere el profeta Elías. 25 años después, el culto a Baal prosperó y fue enorme en todo Israel. El culto a Baal. Se olvidaron del milagro que Dios se había hecho en el Monte Carmelo. 25 años después, no había pasado mucho tiempo. Sí, mis hermanos, la solidaridad se pierde. Perdemos nuestra espiritualidad y perdemos la capacidad para tomar decisiones por la verdad. ¿Qué tanto hemos perdido de vista lo esencial? Cuarto punto, una amplia descomposición social. Una amplia descomposición social que le estamos experimentando hoy. Cada vez será peor. Ahí están las expectativas de la Organización Mundial de la Salud. Ahí están las expectativas de grandes organizaciones. No son muy positivas, pero es que lo que está a la vista no necesita mucho anteojo. Podrás tener miopía, pero esto se ve claramente. Sabemos, pero estas son las consecuencias. Estos no son los problemas. Y allí es donde tenemos que empezar a perfilarnos y a sacar punta y a discernir y a saber evaluar y analizar nuestro entorno y decidir y concluir al final. Pastor, el problema no es que no sabemos elegir, el problema es que decidimos por otro distinto a Dios. El problema no es que ya no quiero nada con Cristo, esa es una de las consecuencias. El problema principal es que hemos perdido de vista lo eterno. Hambre, en tiempos del rey Salomón, para que podamos entender la crisis, la amplia descomposición y corrupción social que estaban aconteciendo, que no es para nada distinto a lo que estamos viviendo hoy. De hecho, te voy a decir lo siguiente para que te puedas sentir un poco mejor. Quizás has tenido un poco de dolor de estómago a lo largo de la predicación, quizás unos 30, 35, 40 minutos tenemos, pero en todo caso, lo que estamos viviendo hoy, actualmente en nuestras naciones, ya se ha vivido antes. Es decir, esto que estamos viendo aquí en el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el profeta Isaías, los primeros 6 capítulos, no es más que recrear lo que actualmente estamos viviendo. ¿Qué ha pasado con los 2.700, 2.800 años, 3.000 años de historia que está aquí en la palabra? No le hemos prestado atención a las Sagradas Escrituras. Hoy estamos leyendo más TikTok, Instagram, Facebook, X, antigua Twitter, redes sociales, que la palabra de Dios. Esa es la cruda realidad. En tiempos del rey Salomón, un caballo que se importaba de Egipto para la casa real costaba alrededor de 150 siclos de plata. En tiempos del rey Salomón, cuando había abundancia de riqueza en el reino, en tiempos del profeta Elías y Eliseo, mandando a Acab, está presente Jezabel, está el culto a Baal, pero enardecido, eso está bollante. Escucha bien, la cabeza de un asno
la cabeza de un asno muerto, que tenías que ir al mercader a comprar, a la plaza a comprarlo, la cabeza de un asno muerto, para poder hacer una sopa para alimentar a tu familia, costaba 80 ciclos de plata, más de la mitad de lo que costaba un caballo real, traído de Egipto en tiempos del rey Salomón. Tú me dirás si la crisis económica que estamos viviendo hoy y social ya no se estaba viviendo antes. La causa, habíamos abandonado al Señor. Y yo creo que es la misma causa lo que hoy estamos viviendo. Medio litro, otras medidas, otras cifras. Medio litro de abono de paloma. Escucha muy bien. El abono de una paloma, el excremento que se utilizaba como combustible para encender, costaba el salario de 6 meses de un obrero. El salario de 6 meses de un obrero. Medio litro de abono de paloma que se usaba como combustible en los hogares costaba 6 meses, medio año de salario de un jornalero. Increíble la inflación y la crisis social que se estaba viviendo. Ese es el testimonio que las Escrituras nos da cuando nosotros perdemos el rumbo. Cuando le decimos al Señor, mira, es a mi manera, no como tú quieres. Es de acuerdo a mi agenda, son mis estándares, es mi economía. El rey de Israel sale a caminar por los atrios y ve a una de las ventanas y se encuentra a 2 mujeres. Segundo libro de Reyes, 2 mujeres que están discutiendo. ¿Cuál era la discusión? Bueno, a ver a quién le toca comerse el hijo de la otra. Ese era el tamaño de la discusión que estaban teniendo. 2 mujeres. Y el rey pasea por uno de los pasillos y las mujeres le dice, pasando el rey, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 26 al 29. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, ayúdame, oh rey, señor mío. Y el rey respondió, si el Señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar? Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? A la mujer que le llamó la atención, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Verso 29. Así que cocimos a mi hijo y nos los comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Mis hermanos, no puedo, se pierde de vista. Se pierde de vista la descomposición social. En tiempos de reyes del Antiguo Testamento ya está sucediendo lo que estamos viendo hoy en nuestras sociedades. La locura, producto de haber perdido el rumbo. Israel había quedado diezmada a nivel de su ejército. El rey Joás asume el reinado. Joás se encomienda a los sacerdotes que reciban el dinero, el diezmo y reparen los portillos del templo. Pasaron 23 años y no habían hecho absolutamente nada. Se habían tomado completamente todo el diezmo que le correspondía a los levitas, pero ese diezmo lo habían apartado para reconstruir los portillos del templo. Una gran descomposición social, política, moral, espiritual. Y yo creo que nosotros tenemos que volver al Señor. El mismo profeta Elías, cuyo nombre significa Dios es Jehová. Mira, escucha lo que dijo. Primer libro de Reyes, 17:1. La primera aparición de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor. Mis hermanos, para ti el Señor vive hoy. ¿Quién es el más importante en tu corazón hoy? ¿A quién tienes en el primer lugar en tu corazón? ¿Vive el Señor en tu corazón? Para ti Dios está vivo. ¿Qué es lo más fundamental en este tiempo para tu vida? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? Necesitamos entender quién es Dios hoy para nosotros. ¿Qué lugar Dios está tomando en nuestros corazones hoy? ¿Será que estamos experimentando la misma descomposición social y espiritual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba viviendo? Porque estamos llamados a recuperar lo esencial en este tiempo. Que el Señor pueda sacar la mentira y lo temporal y establezca la verdad y lo esencial.
que solo el Señor, a través del poder de su palabra, mis hermanos, pueda devolver el sentido de lo verdadero y de lo esencial a nuestras vidas. Necesitamos reconocer que hemos perdido el rumbo. Necesitamos reconocer que hemos vuelto el agua insalubre y la tierra estéril, y que solo Dios puede purificar por su palabra nuestras vidas. Y cierro con este texto en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, 19 al 22. Quiero cerrar con esto y oramos. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno. Todo el terreno de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra estéril. Toda la nación se había vuelto en un agua insalubre, no era potable y la tierra no era estéril. Habían maldito la nación. La nación estaba bajo maldición, producto de que habían apartado su vida del Señor. Y Eliseo le dijo: traedme una vasija nueva. Aquí está la renovación que viene de parte de nuestro Dios. Y poned sal en ella, agua y sal. Agua y sal. Y se la trajeron. Verso 21. Y él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas han quedado purificadas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Mis hermanos, oremos. Yo creo que el mensaje del Señor ha llegado a nuestros corazones. Creo que más claro imposible. Creo que el Señor ha exhortado a su pueblo el día de hoy. Padre amado, venimos delante de tu presencia, pidiéndote perdón urgentemente por nuestras vidas, nuestras familias y por nuestras naciones. Señor, te pido perdón porque he desplazado la verdad de mi corazón, lo eterno, y he colocado allí la mentira, la falsedad, lo que no tiene valor, lo temporal, lo inadmisible, la oscuridad en vez de la luz, la mentira en vez de la verdad. Padre, perdóname. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, como iglesia, como familia del reino aquí en la tierra, que hemos extraviado tu rumbo, el camino de Cristo, el camino de Abraham en cada uno de esos altares de adoración que estableció en su jornada, en su vida. Hemos extraviado el rumbo y te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús, purifica nuestras naciones con esa agua y con esa sal. Purifica las cuencas de las aguas, las más altas, aquellas que vienen del cielo y llenan las cuencas de nuestros ríos. Purifícalas. Purifica esa agua que estamos bebiendo, Señor. Preséntanos agua limpia, esa agua que viene de la peña de Oret, Señor, que vayamos a esa agua directamente cada día, en el nombre de Jesús, que bebamos de ese abrevadero puro que tú presentas, esa agua pura, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un gran placer nuevamente ministrar la palabra. Un gran beneficio para nuestras almas estar en la palabra diariamente. Dios les bendiga abundantemente.